se creamos esta cuestión. Ya, vamos a hacer un resumen chiquitito entonces de lo que vamos a hacer hoy día. Dos conceptos más que nada. O sea, la clase hoy día de dualidad, esto no entra en el, creo, o sea, no aparecía en el temario, no entra en el control de la próxima semana, pero es un concepto igual súper, yo, por lo menos yo encuentro que es el concepto más importante que aprender en optimización y el que más se ocupa en optimización como generalmente, o sea, para los que trabajamos en optimización, todo eso es como un concepto súper usual y muy útil, ¿sí? Ya, entonces, bueno, la dualidad lagrangiana se aplica principalmente a este tipo de problemas, ¿sí? Que son el que el profe le pone PNL usualmente, que es como el más usual, que es minimizar una función con desigualdad y ahora agrega un abierto, ¿sí? Como que X tan teta, que es un abierto, y eso, ese concepto lo vamos a ocupar hoy día, así que como que muchas veces queremos minimizar no solamente en RN, sino que en algo más chiquitito, pero que sigue teniendo las buenas propiedades de RN que es abierto, ¿sí? Entonces como que la topología sigue siendo igual, entonces como que no hay muchos problemas con eso, ¿sí? Entonces lo que definen principalmente y lo más importante es la función dual, ¿sí? La función, o dualidad. La función dual, que yo le pongo G, pero acá el profe le puso Q, es una función que ahora sus variables, por así decirlo, son los multiplicadores. O sea, no, el concepto que pueden hacer es que las variables ahora dejaron de ser la X en Rn y pasan a ser las variables duales, ¿sí? Y las variables duales corresponden a las variables que están impuestas por las restricciones, ¿sí? Y esas las pueden ver como hacer la relación con lo que son los multiplicadores de KKT y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces nuestras variables ahora van a ser mu y lambda, donde mu corresponde a las restricciones de igualdad y lambda a las de desigualdad, ¿sí? Y con eso depende su dimensión, o sea, cambian RM y RP dependiendo de la cantidad de restricciones que tengan, que corresponde a fijar las variables muy lambda y minimizar el lagrangiano con respecto a X, ¿sí? Esto es como muy parecido a lo que hacen con KKT, porque lo que hacen con KKT es como minimizar con respecto a X y maximizar con respecto a muy lambda, como que hacen, buscan un punto silla, ¿sí? Que eso, ese concepto lo vio el profe después, pero es como para que vean que esto tiene mucha relación con cómo se ocupa el lagrangiano y cosas así, ¿ya? Bueno, lo útil, acá, el lagrangiano, ¿verdad? La función dual es una función cóncava, ¿sí? No es convexa. O sea, no sé si el profesor lo mencionó, pero es cóncava, ¿ya? Y eso es muy útil, ¿sí? Porque puede ser que su problema no sea convexo, ¿sí? Y al sacarle la función dual, ustedes van a pasar a una función cóncava, ¿sí? Que ya tiene buenas propiedades si ustedes quieren, por ejemplo, maximizar, que es lo que se hace. O sea, maximizar funciones cóncavas como minimizar funciones convexas, ¿sí? Entonces, el problema dual, que es lo que vamos a usar hoy día, es maximizar esta función dual, ¿sí? Con lambda en RP y mu en Rm más. Sí. Sí, alguien tiene el micrófono prendido, creo, cabrón, que se escucha fuerte. Ya, eso. ¿Sí? Y un poco el brillo de esto, o sea, este problema dual, lo útil es que muchas veces el problema primal que uno le dice es muy complejo y el problema dual pasa a ser muy simple. Entonces, una cosa que se usa mucho en algoritmos de optimización o cosas así es pasar el problema al problema dual, resolverlo de ahí y de ahí devolverse al primal, ¿sí? No sé si han visto estas cosas en análisis de como los espacios duales, no, creo que igual ya muy poquito, pero cuando vean eso es si uno aplica este mismo concepto a problemas que no son en dimensión finita, sino en dimensión infinita, el problema dual se resuelve en el espacio dual, ya ese es como de ahí en el nombre, ¿ya? Pero eso no nos interesa ahora. Acá el profe les puso un ejemplo de, bueno, el dual clásico del problema lineal escrito en forma estándar, pero lo que les quiero decir más importante es que ustedes tienen dos conceptos importantes, que son la dualidad débil y la dualidad fuerte. El que yo considero como más importante es dualidad débil porque ese se tiene siempre, ¿ya? Dualidad débil me dice que siempre para cuando yo tenga elementos factibles del primal y elementos factibles del dual, siempre la función primal, o sea, la función objetivo original que tenemos, va a estar acotando por arriba a la función dual, ¿sí? Es decir, si ustedes toman acá como máximo y mínimo, van a tener esto, que el valor del dual siempre va a ser menor o igual al valor del primal. Si el primal es minimizar y el dual es maximizar. Si es al revés, cambia la cosa, pero por eso siempre uno elige mínimo para el problema primal. Y esto es muy útil, pues, porque muchas veces el problema primal no es resolvible o es muy complicado porque tiene, no sé, demasiadas variables, pero dos restricciones, y cuando ustedes pasan al dual,
pasan a tener muchas restricciones, pero 2 variables. Entonces ese es como el cambio que se hace, ¿sí? Y con esto pueden conseguir cotas para el problema primal, que es lo que de hecho lo vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y la dualidad fuerte es un concepto, sí que ahí no siempre se satisface, pero se satisface cuando el valor del primal es igual al valor del dual, ¿ya? Y el resultado importante es que esta cuestión, la dualidad fuerte, se va a tener cuando ustedes tengan un problema convexo, ¿sí? O sea, tienen el abierto es convexo y el conjunto factible es convexo, y ¿cómo se llama? La función objetivo es convexa. Van a tener que, si se satisface Slater, que el profe, no sé si les dijo, o sea, obvio que les tuvo que decir que era, entonces se va a tener dualidad fuerte. No solo se tiene dualidad débil, sino mientras tenga esta como calificación de restricción, por así decirlo, voy a tener dualidad fuerte, ¿sí? Y Slater es que hay un punto interior, ¿sí? No sé si recuerdan ese concepto. ¿Alguien no sabe qué es Slater? Cabrón. No tengo el chat. Sí, Yo no me sí acuerdo tenemos qué el... es. ¿Mm? ¿Qué cosa? Sorry, que estaba justo leyendo el chat. ¿Qué era Slater? Slater es que hay un punto que satisface todas las restricciones con igualdad, o sea, es factible, pero las restricciones con desigualdad las satisface con desigualdad estricta. Sí, es como un punto interior, si son continuas las funciones y súper bonitas. ¿Sí? Ah, ya. Como que no hay, por así decirlo, el conjunto factible tiene interior. ¿Sí? Interior, pero es un interior que se llama interior relativo, ¿ya? Porque como que las restricciones de igualdad como que pueden aplanar la cuestión y lo dejan sin interior, pero lo que importa es que satisfaga las restricciones de desigualdad con desigualdad estricta, ¿ya? Eso obviamente no siempre se tiene, de hecho hoy día vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Y bueno, les voy a subir la presentación, el tiro, cabrón. Ahí. Oye, Rola, Dime. ¿subiste el auxiliar como tal? Sí, eso. Sí, le voy a subir el El enunciado. Sí, enunciado. porque la presentación la tengo subida, pero no la he publicado. La voy a publicar al tiro. Listo. Ay, ¿dónde está? Gracias. Tranquilo, un rato. Ahí está. ¿Qué auxiliar este? Creo que 8. Ojalá. 8. Ya, bacán. Ya van a ver cómo subo cosas. Al tiro. Ya, ahí vamos a partir con la clase. Y acá está. Se los tengo que publicar. Ya, ahí les publiqué todo. ¿Sí? El enunciado y la presentación. Ya, entonces, teniendo eso, ¿alguien tiene dudas de cosas conceptuales? Claro. Si no va a partir. Lo que me importa hoy día es que entiendan qué es dualidad débil y cómo sacar problemas duales. Eso es lo único que vamos a hacer hoy día. Ya no tienen Yo que no saberse. entendí bien lo de la dualidad débil. Ya. La dualidad débil, lo importante es que cuando tú tenés tu problema primal y dual, siempre hay que tener que el valor óptimo del dual va a estar acotado por arriba por el valor óptimo del primal. Entonces, con eso vaya a tener algunas cotas. Por ejemplo, no sé, pues, si el primal es no acotado, por ejemplo, en menos infinito, el valor del dual va a tener que ser menos infinito, y como es maximizar, eso quiere decir que el dual es infactible. Cosas así pueden sacar, ¿sí? Pero también sirve para sacar cotas, que es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? ¿Te cacho? Ya, bacán. Sí. Ya, entonces empecemos con la clase, ¿sí? Los problemas van, yo creo, de más fácil a más difícil, ¿ya? Así que hagamos. Ya, sí, como recomendación, cabrón, como libros para estudiar esto, dualidad y especialmente dualidad, recomiendo mucho el Void, ¿ya? El Void, de hecho, todos los problemas de acá de hoy día son del Void, ¿ya? Y tiene demasiados problemas, tiene demasiados ejemplos, lo explica muy bien. El libro no es como tan complicado ni tan tele, pero por eso, te recomiendo mucho ver el Void. Y para encontrarlo, es una búsqueda en Google. Buscan Void, PDF y aparece. ¿Ya? Eso, el Void, muy importante. Ya, entonces el primer problema, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido a lo que el profe les mencionó, que es como estudio de sensibilidad, ¿sí? Que es como cómo cambia mi solución de un problema si yo muevo un poquito las restricciones, y esto nos da como, con dualidad vamos a obtener una cota, ¿sí? Como una cota para ese valor, para el valor óptimo del problema perturbado, ¿sí? Entonces, consideremos el problema de optimización clásico, sí, muy clásico, y la versión perturbada de este problema, que yo le doy un vector U y un vector V en RM y RP, tal que lo que yo hago es que ahora la restricción no quiero que sea menor o igual a 0, sino que sea menor o igual a un UI,
y las restricciones de igualdad sean igual al BJ, ¿sí? O sea, un problema que era factible acá puede no ser factible acá si yo cambio los BJ, porque ahí ya deja de cumplir con igualdad las cosas, ¿ya? O, por ejemplo, si yo muevo el UI un poco y el BJ no lo muevo, puedo hacer como relajar el problema, ¿sí? Poner más variables en el problema. Entonces puede ser que mi mínimo ya no sea el mínimo, sino que encontrar a alguien mejor relajando el problema, ¿ya? Entonces le vamos a llamar a P estrella U, B al valor de este problema con los vectores U y B, ¿sí? Y vamos a demostrar que si asumimos que se satisface dualidad fuerte para el problema primal, entonces vamos a tener esta cota, donde lambda estrella y mu estrella son soluciones del dual del problema original. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas del problema? Si no, para darle. ¿No? Ya. Entonces, démosle. Entonces, ¿cuál sería la forma del problema dual de P? Recordémoslo. Era de esta forma. O sea, era maximizar G de lambda, mu. En este caso yo le puse lambda a las restricciones de desigualdad, el profe lo hizo al revés, no sé por qué, pero bueno. Maximizar lambda, mu, de G lambda mu, y G mu lambda o lambda, mu, tiene esta forma. ¿Sí? Minimizar X en Rn, en este caso, de esta cuestión. ¿Ya? Entonces, ocupemos esta cuestión. ¿Sí? Entonces, el primer paso, obviamente, si nos dicen que hay dualidad fuerte, es que se tiene que satisfacer esta cuestión. ¿Sí? Es decir, que la solución del problema original sin perturbación, o sea, 0, 0, estos son vectores, va a tener igual valor a el valor del dual, que en este caso es G evaluado justo en las soluciones que a mí me dieron del problema dual. ¿Sí? Entonces, vamos a ocupar esta igualdad para probar la cuestión. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Es que esta forma de G mu estrella como lambda estrella, tiene una forma, ¿sí? Es el mínimo de esta cuestión, y con eso vamos a trabajar para encontrar cotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual uno dice, puta, ¿cómo se me hubiera Una ocurrido? duda, Dime. Dime. ¿Alguien? que en la segunda línea dice maximizar G lambda, mu, pero abajo sale como G mu, lambda. Sí, me equivoqué acá podría haber sido G mu lambda, ¿sí? Ah, Me equivoqué con el orden, sí. Ya. Entonces, ¿para qué o sea, cómo se les podría ocurrir después el siguiente paso, que igual es un poquito más complicado, es que uno ocupa dualidad fuerte porque fíjense lo que nos piden una cosa como producto interno, lambda estrella, producto interno, mu estrella, ¿sí? ¿Y cómo va a aparecer esto? Esto aparece porque esos productos internos aparecen de cierta forma cuando uno hace aparecer el lagrangiano, ¿sí? Porque en el lagrangiano hay una cosa como producto lambda, f, si uno ve las restricciones de igualdad de desigualdad como un vector, y producto interno de mu, ¿sí? Entonces como que por acá aparece, yo quiero hacer aparecer un lagrangiano, eso es lo importante, ¿ya? Entonces hagamos eso, ¿sí? Bueno, primero obviamente hay que cubrir los casos básicos, o sea, todos los casos. En el caso que el problema perturbado sea infactible, entonces el valor de o sea, si uno está minimizando algo en algo infactible, mínimo de vacío es más infinito, ¿sí? Entonces se va a tener que el valor del problema perturbado ser más infinito, entonces la desigualdad es trivial, ¿sí? Porque si uno pone acá más infinito, mayor o igual a cualquier cosa, tiene sentido, ¿sí? Es verdad. Entonces ese caso lo cubrimos al tiro, ¿sí? ¿Para qué lo hicimos? Porque a mí me gustaría trabajar sobre algún elemento factible del problema. Entonces ahora como ya cubrí el caso que es infactible, puedo decir que existe, ¿sí? Entonces, teniendo esto listo, obviamente, veamos qué pasa si el problema es factible. Entonces, tomemos un elemento factible cualquiera, ¿sí? Entonces, bueno, la primera igualdad que ya teníamos nos da esto, ¿sí? ¿Y qué significa esto? La función dual era el mínimo x del lagrangiano evaluado en los multiplicadores mu estrella y lambda estrella, ¿sí? O sea, tienen esta forma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con eso? Yo no sé que x alcanza este mínimo, de hecho es un ínfimo, o sea, todas las cosas acá debería haber puesto ínfimo porque uno supone que existen. Pero, dame un segundito.
Sí, córtala. Perdón, cabrón. Ya, ¿estábamos en esto? Sí. Entonces, el tema es que uno no sabe si este mínimo se alcanza, pero tenemos lo bueno que es un mínimo sobre cualquier X en Rn, ni siquiera factible sobre el problema original. Entonces podemos acotar, ¿sí? Entonces acotamos por arriba por el lagrangiano, o sea, esta cuestión evaluado en el elemento factible que ya conocemos, ¿ya? Ahora, ¿a alguien se le ocurre por qué evaluamos en ese elemento factible? Cabros. ¿Alguien? Porque ahí me aparecen los vectores. Exacto, En la exacto. FI, HJ. Perfecto, o sea, porque acá, o sea, yo por ejemplo, si acá fuera un X cualquiera, yo no sé cuánto vale HJ de X ni FI de X. Pero ahora, como sé que es factible, yo tengo como relaciones para estas cosas. Entonces la ocupamos, ¿sí? Entonces tenemos que, como X barra factible, vamos a tener que FI de X barra va a ser UI, menor o igual a UI, y HJ de X barra, acá con una barrita, va a ser BJ. Y además tenemos que los lambda estrellas son positivos, ¿sí? Acuérdense que siempre cuando uno saca elementos del dual, o sea, soluciones del dual, tienen que ser positivos los multiplicadores asociados a las restricciones de desigualdad. ¿Se acuerdan de eso, cabrón? ¿Sí? Como que las restricciones de igualdad, el multiplicador era libre, pero en las restricciones de desigualdad, el multiplicador tenía que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, como esta cosa es mayor o igual a 0 y esto es menor o igual a UI, yo puedo acotar acá por lambda i estrella UI, ¿sí? Y como esto es justo igual a BJ, acá este lo tengo con igualdad, o sea, mu J BJ. Entonces, fíjense que como mencionó el compañero antes, acá aparecen los productos internos, o sea, este es producto interno de lambda con U y este es producto interno de mu con BJ. Entonces, yo puedo escribir esos productos internos y tirarlos para el otro lado, ¿sí? Entonces vamos a tener una desigualdad de este tipo, ¿sí? O sea, F0 de X barra, para cualquier X barra factible del problema perturbado, va a ser mayor o igual a esta cuestión, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen que va a ser el próximo paso? Si yo tengo esta desigualdad para cualquier elemento factible del problema perturbado, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Alguien se la juega? Tomar el óptimo. Tomar efectivamente. O sea, hay que tener un pequeño reparo con eso, sí, porque yo no sé si, o sea, obviamente el problema tiene como buenas propiedades de convexidad, puede ser, y cosas así, pero yo no sé si existe un X barra que me alcance el mínimo, pero sí puedo tomar ínfimo, que es como la misma idea. Sí, entonces si tomo ínfimo, bueno, puse tomar mínimo, fui más chanto todavía. Si tomamos mínimo, en el lado izquierdo, sobre todos los X barra factibles, vamos entonces a obtener el valor, ¿sí? P estrella de U, B mayor o igual a esta cuestión. Y probamos ¿cómo se llama esto? La desigualdad probada, ¿sí? O sea, P10. A ver, sí, nada nuevo. Entonces, sí, pues, entonces llegamos a esta desigualdad y de verdad esta cuestión igual tiene hartas utilidades, como cuando usted, de hecho, para resolver problemas se puede ocupar. Si ustedes le dicen, ya estudie qué pasa con la solución, de hecho el profe lo hace porque después ve como cuando ve programación lineal, hace una cuestión que se llama como estudio de sensibilidades, que uno pasa el problema al dual y ve qué pasa si las restricciones varían un poco y ve cómo varía la función, o sea, el óptimo con eso. Esta es una desigualdad que se puede ocupar para eso, ¿sí? Si ustedes tienen las soluciones del dual, pueden ocupar esta cuestión, ¿sí? Y acuérdense una cosa importante, que las soluciones del dual, cuando hay soluciones del dual y soluciones del primal, las soluciones del dual corresponden a los multiplicadores de KKT. Entonces, como si ustedes tienen solo los multiplicadores de KKT, pero saben que el dual tiene solución, están listos, ¿sí? Ese concepto igual es como importante, por eso es dualidad lagrangiana, ¿sí? Tienen como esas dos cosas para agarrarse, por así decirlo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió el problema? ¿Alguien quedó con dudas? Si no, pasar al siguiente. Oye, Rola, Dime. ¿podría ir a lo mejor un poquito más lento? Ah, ya, sí, sí, que el problema que se viene al final es como bien largo, entonces quiero ver si alcanzo Ya, a lograrlo, pero sí vale, voy a intentar ir un poco más lento. Y es peludo, gracias. es peludo y lento online. Ya. Sí. Ya, entonces démosle al siguiente problema. Entonces, el siguiente problema es un poco especial porque les dije esta cuestión del abierto que el profe le gusta hacer y en este caso lo vamos a hacer. O sea, el teta que vamos a tomar va a ser este. ¿Sí? Pero ahí les voy a hablar un poquito de eso.
Entonces, el brillo de este problema es que es un problema convexo, o sea, que uno espera que los problemas convexos normalmente tengan todas las buenas propiedades y todo bonito. Es un problema convexo que tiene un salto de dualidad, es decir, que el valor no se cumple dualidad fuerte, sino que hay un salto entre el valor del dual y el valor primal, ¿sí? Hay poquitos ejemplos de eso. De hecho, el profe quería que hiciera una cuestión de como SDP y cosas como esas cosas que le gustan, bien complicadas, pero no pillé nada así muy amigable, así que este es un ejemplo bien simple y lo saqué del Void, para que, para que estudien. De verdad les recomiendo para dualidad, especialmente estudiar de ahí, sí, es el mejor lado, o sea, está explicado desde cero y con otros problemas, ¿ya? Ya, entonces el problema es minimizar, bueno, e a la menos x sujeto a esta restricción bien rara porque son dos variables, pero hay una nomás en la función objetivo, que es que x cuadrado dividido en y menor o igual a 0, ¿ya? Con x y variables y el dominio o el abierto, ese teta que le pone el profe, vamos a tomar solamente, o sea, es r cruz r más más, o sea, que solamente tomamos variables y estrictamente positivas, ¿ya? Obviamente este conjunto es abierto, ¿sí? Y les puede servir para estudiar análisis, no sé, para ver que esta cuestión es abierta. Entonces, tenemos que probar que el problema es convexo y que a pesar de esto, este problema tiene un salto de dualidad, ¿ya? Ya, entonces, bueno, acá lo que les mencioné, notemos que estamos minimizando sobre un dominio que no es R2, pero sí es un abierto, por lo que podemos ocupar igual la misma teoría que decimos. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos sacando el problema dual, que uno hacía esto, ¿sí? Uno no lo ahora la función dual la sacamos solamente sobre x en el dominio, en el teta, ¿sí? No x en Rn, o R, o, bueno, el espacio entero que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, hagamos esto, ¿sí? Primero que probablemente que el problema es convexo, ¿sí? Bueno, claramente la función objetivo es convexa, ¿sí? Si quieren le pueden sacar el hessiano, cosas así, pero es, bueno, de dos variables, pero es convexa, importa que sea con respecto a x nomás, y bueno, la exponencial es muy convexa. Y ahora hay que probar que el conjunto factible es convexo, ¿sí? Ahora, el conjunto factible es de esta forma, es decir, los x que están en el dominio intersectados con, o sea, xy que están en el dominio intersectado con los xy que satisfacen esta cuestión. X cuadrado dividido en y menor a 0, ¿sí? Pero ahora notemos que esta restricción de x cuadrado dividido en y menor o igual a 0 es como bien específica, porque el x cuadrado siempre va a ser positivo o 0. Entonces el y va a ser el que le da el signo a esta cuestión. Entonces, la única forma de que esta cuestión sea menor o igual a 0 es que o x sea 0, ¿sí? O que y sea menor a 0. ¿Sí? Porque no puede ser 0 porque está dividiendo. Y si es mayor a 0, acá me queda mayor o igual a 0, mayor a 0, no es menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, este es el conjunto de la derecha. ¿Sí? Entonces ahora, al intersectarlo, si ustedes lo intersectan ahí, escriben esto como una unión, no sé, van a ver que el conjunto factible finalmente les queda esto, ¿sí? Que son x tiene que ser 0, cruz R++. ¿Por qué X tiene que ser 0? Porque si le estamos pidiendo que Y sea positivo, entonces la única forma que esta cuestión sea menor o igual a 0 es que X sea 0. ¿Sí? No puede tener, no hay opción. Entonces el conjunto factible, bueno, es súper fome. ¿Sí? No, ¿Qué cosa? una- es que no entendí bien como por qué había que intersectar como los conjuntos. Ah, porque tú, para O sea, por qué verlo, el conjunto factible era como la intersección. sí, o sea, de verdad tú para ver que el problema es convexo, te basta ver que este conjunto es convexo, ¿sí? Pero acuérdate que tú estás trabajando siempre sobre este dominio, ¿sí? No te importan los x que no estén en este de cuática, ¿sí? Es como, y si en este caso fuera Rn el dominio, ahí ponía Rn, la intersección te da lo mismo, pues, porque tú estás intersectando con algo que es el espacio entero, pues, ¿cachai? Pero el conjunto factible siempre van a ser elementos que tienen que estar en el dominio y además satisfacer las restricciones, ¿sí? Y por eso uno pone la intersección. ¿Se entendió un poco más eso o seguí un poco perdido? ¿Sí? ¿Alguien? La persona que habló. ¿No? Si no pueden... ¿No? ¿Nada?
Ya, pero eso, sí, que el conjunto factible tiene que ser un elemento, o elementos que estén en el dominio y que además satisfagan las restricciones, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen Gracias. ese... ¿Mm? ¿Sí? Ah, ya, bacán, bacán. Ya, entonces, cuando ustedes toman la intersección, les va a dar este conjunto, ¿sí? Que es bien fome, o sea, el X puede tomar un solo valor y el Y puede tomar cualquier valor positivo, ¿sí? Y como nuestro problema es solo sobre la variable X, o sea, la función objetivo, entonces el valor óptimo tiene que ser 1, cuando X es 0, ¿sí? ¿Se cacha eso? Creo que la otra igual hicimos un problema así, que era como que al final el conjunto factible era entero fome y no pasaba nada, pero era para probar. Estos son como los típicos contraejemplos que se hacen en optimización, como bien fome los problemas, si uno quiere hacer un ejemplo fácil. Ya. Entonces, el valor primal, en este caso P estrella, va a ser 1, cuando X vale 0. Ahora hay que calcular el dual, ¿sí? El dual para ver el salto de dualidad que sale, ¿sí? Entonces, la función dual va a ser este ínfimo, ¿sí? Donde X, Y tienen que estar en el dominio, como les dije, o sea, no en R2, de esta cuestión, que es el lagrangiano, ¿sí? Ahora, como ven, este ínfimo es como separable con respecto a Y, o sea, yo puedo primero infimizar esto con respecto a Y, y después infimizar todo, ¿sí? Es como medio chanta la cuestión, pero igual sirve, ¿ya? Entonces, primero notemos, o sea, lo más importante es que si lambda es negativo, ¿sí? Y no sé si han hecho harto esto, como que muchas veces, igual lo vamos a hacer en la próxima pregunta, pero muchas veces el cálculo de duales, la función dual les va a dar como menos infinito, ¿sí? No sé si lo han hecho con, por ejemplo, cuando le sacaron el dual al Una profe. duda, Dime. ¿no sería como menos la exponencial de menos x? O... Menos la exponencia. ¿Por qué? O sea, Ah, no, sí, no, creo estamos minimizando, así que la función sigue igual, ¿sí? Si fuera a que maximizar no. ahí, sí, Sí. ya. Entonces, esto no sé si lo han hecho harto con el profe, pero cuando ustedes sacan como el dual al PL, al problema lineal de programación lineal de forma estándar, uno decía ya, si esta cuestión no vale 0, entonces la función dual esté ínfimo menos infinito, ¿sí? Y ahí van apareciendo las restricciones, ¿sí? Algo parecido vamos a hacer en esta, pero en el próximo se va a cachar mucho más esa cuestión, pero muy típico eso, y tienen que aprenderlo, ¿sí? Ese tipo de argumento. Ya, entonces primero notemos que si lambda es menor a 0, ¿sí? O sea, esto es negativo. Si i tiende a 0, o sea, esto se va a ir a menos infinito, ¿sí? Si tiende a 0. Entonces, en este caso, este ínfimo va a ser menos infinito, ¿sí? Va a estar no acotado por abajo. ¿Ya? Ahora, para el caso positivo, ¿sí? Uno lo que puede hacer es separar este ínfimo, o sea, decir que el ínfimo de esta cuestión va a ser el ínfimo sobre x más el ínfimo sobre y de esta cuestión, fijando un x, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, fíjense que ese ínfimo es muy sacable, porque si ustedes tienen que lambda es positivo, ¿sí? Entonces, esta cuestión va a ser positiva, ¿sí? Porque y tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Siempre va a ser mayor o igual a 0, pero si uno hace el y tender a infinito, esta cuestión se va a 0, ¿sí? Por lo que el ínfimo, como era agotado por abajo por 0 y tiende a 0, el ínfimo tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, este ínfimo vale 0, y finalmente les queda que g de lambda, en este caso, en el caso lambda mayor o igual a 0, es el ínfimo de e a la menos x con x, bueno, en todo r, ¿sí? Y el ínfimo de esta cuestión, esta función es como así, no, ¿cómo era? Como, oh, se me olvidó. ¿Cómo partía? Era como, sí, era como, así. Y cuando x tiende a infinito, se va a 0, ¿sí? Así que este ínfimo es 0. ¿Ya? ¿Se cachó cómo calculé estos ínfimos? Como con puro límite. ¿Cómo ¿No? pudiste Un separar poquito. Acá. Porque el Sí. ínfimo, esta parte no depende de y. Así que lo que puedo hacer es como fijar el x, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo intercambiar los ínfimos así, en este caso, ¿sí? No, eso no siempre se puede hacer. Por ejemplo, cuando tienen mínimo máximo, hay como toda una teoría de esa cuestión. Así que eso no se puede hacer. Pero lo que puedo hacer es fijar el x, infimizar esto con respecto a y, ¿sí? El tema es que si yo fijo el x, yo puedo este ínfimo, bueno, el e a la menos x no importa, así que solamente infimizo con respecto a y esta cuestión, ¿sí? Y el ínfimo de esta cuestión, ¿se cachó cómo sale que esto es 0? ¿Cabrón? Sí. ¿Sí?
Porque es positivo y se va a cero cuando y tiende a infinito, ¿sí? Y puede tender a infinito porque es positivo, ¿ya? Y este se cachó, el anterior, el para el caso lambda menor a cero, Ujú. ¿sí? Ya. Déjenme servir agua. Ay. Ya. Entonces, teniendo la función dual, vamos a tener que es esto. O sea, la función dual va a ser cero si lambda es positivo y menos infinito si lambda es negativo, ¿sí? Entonces, el problema dual va a ser maximizar esta función con lambda en R, pero el tema es que esta función solamente me importa maximizarla cuando lambda va a ser positivo, porque si lambda es negativo, la cuestión vale menos infinito y ni cae el máximo, ¿sí? Así que el problema dual va a ser bien simple. El problema dual va a ser maximizar cero, sujeto a lambda mayor o igual a cero, ¿sí? Y este problema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su valor? Obviamente tiene que ser cero. Y el valor óptimo del dual, en este caso, va a ser cero. Y el valor óptimo del primal era 1. Así que vamos a tener que el salto de dualidad va a ser 1, ¿sí? Por lo que no hay dualidad fuerte. ¿Sí? ¿Se cachó esto, cabrón? Como... No entendí bien por qué el dual va a ser eso. Ah, ya, porque ¿cómo es el dual? El dual siempre es maximizar la función dual al final tiene como variables libres, ¿sí? Es como lambda en RM, mu en RP, ¿sí? Pero el tema es que esas mismas variables te dan ciertas restricciones sobre la función, ¿sí? Por ejemplo, si los lambdas son negativos, tu función va a ser menos infinito, así que no te interesa maximizar la función para esas variables, para ese tipo de lambdas, ¿sí? Entonces tú solamente vas a maximizar la función en este intervalito, o sea, cuando lambda es positivo, ¿sí? Por eso. Por ejemplo, no sé, pues cuando ustedes vieron, a ver, descarguemos la clase. A ver, esta. Este es un súper buen ejemplo. Déjenme ver si ya, pues. Acá, por ejemplo, no sé, pues ustedes cuando calcularon el dual del PL, ustedes infimizaron el laranjiano y ustedes vieron, o sea, el profe les dijo, ya, si esta cuestión es distinto de cero, el ínfimo es menos infinito, ¿sí? Porque yo puedo hacer el X tender a tal cuestión y muere la cuestión, ¿ya? Y si es cero, entonces va a ser B transpuesto lambda, ¿ya? Entonces después cuando ustedes quieran maximizar esta cuestión, ustedes van a maximizar esta función, que es una función definida por partes, ¿sí? Pero hay una parte que no me interesa porque la cuestión vale menos infinito, así que si la maximizo ahí, el máximo no va a estar en ese punto, ¿sí? Porque vale menos infinito, así que no, si el máximo es menos infinito, de verdad es que el dual es entero infactible. Entonces, esas mismas restricciones como por partes son las que aparecen como restricciones en el dual, ¿sí? Porque ahora yo voy a maximizar esta función, pero voy a maximizarla solo en esta parte. Y en esta parte es cuando pasa esto, ¿sí? Que C menos A transpuesto lambda menos mu es cero, ¿sí? Entonces, al final, Ya. estas como definiciones por partes de la función dual hacen que aparezcan restricciones en el problema dual, ¿sí? No sé si se cachó más ahora con el ejemplo que vieron en clase. Arigato. ¿Sí? ¿Se cachó? Ya, bacán. Entonces acá era lo mismo, pues, sí, como que en la parte que no me interesa no maximizo ahí, ¿sí? Solamente que en este problema es tan fome que es como ya, ¿para qué? Si la cuestión da a cero igual, ya. Eso, ya. Ah, y otra cosa, también pueden haber saltos duales infinitos, ¿sí? Cuando, no sé, pues el dual es más infinito, no, o sea, el primal es infactible, el dual es no acotado, cosas por el estilo, ¿ya? Ya. Ah, ya, y muy importante, ¿por qué pasa esto con un problema convexo? Ustedes pueden ver que no se satisface la condición de Slater, ¿sí? Porque no hay ningún punto en el dominio que satisfaga esta cuestión con menor estricto, ¿sí? Porque si es positivo, la única forma que esto se satisfaga es con igual a cero, no con menor a cero, ¿ya? Entonces ahí no se satisface Slater, ¿sí? Y pues, es como esos típicos problemas de Edo, así como el TEU no se cumple, entonces no contradice la teoría, ¿ya? Eso. Ya, entonces ahora llegamos al problema Chori, ya que este es súper entretenido porque salen duales, o sea, no difíciles, pero duales más clásicos que los que uno que tiene que calcular y se ocupa, o sea, tiene harta utilidad, ¿sí? No sé qué nombre le puse, es como aproximaciones de Chebyshev de una cuestión. A ver, déjenme ver el nombre.
Esto sí, cota inferior de la aproximación de Chebyshev de mínimos cuadrados, ¿sí? No sé si ustedes están familiarizados con el problema de mínimos cuadrados, ¿sí? Es un problema, lo ocupaban, no sé, hasta en métodos experimentales ocupados, ¿sí? Como, o sea, al final es una forma de encontrar el X que mejor aproxima a alguien que está en este como espacio afín de AX igual B, ¿ya? Porque si obviamente hay un punto que satisface AX igual B, el mínimo cuadrado es 0, pues, pero eso no siempre se cumple, ¿sí? Porque la matriz en este caso no es cuadrada, ¿sí? Es como ese típico problema no sé, pues de cuando uno quiere encontrar la mejor aproximación lineal de los puntos, es algo por el estilo, ¿sí? Ya, entonces el problema de mínimos cuadrados tiene unas soluciones muy bonitas cuando mi matriz es de rango completo, ¿sí? Cuando tiene rango A igual n, ¿ya? Acá debería ser x en Rn, perdón, ¿ya? No m. Sí, me equivoqué harto en eso en la pauta, así que puede ser que estén cambiadas las dimensiones. Pero ahí igual se cacha, ¿ya? Entonces, lo importante para resolver este problema, me gustaría que supieran dos derivadas clásicas que uno ocupa harto en estas cosas como con matrices. Es que si uno tiene, por ejemplo, una función del tipo x traspuesto bx, ¿sí? O demás que lo hicieron, su derivada va a ser de este tipo, bx más b traspuesto x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la matriz B sea simétrica, la derivada va a ser 2bx, que es como lo que uno espera como cuando uno hace el símil de x cuadrado es 2x, la derivada, ¿sí? Sí, pero cuando B no es simétrica tiene esta forma, ¿ya? Y ahora si hx es de esta forma, o sea, es como una función lineal con respecto a x, o sea, producto interno entre y x, la derivada va a ser y, ¿ya? Y eso lo vamos a ocupar para buscar un punto crítico de este problema, porque fíjense que están buscando solucionar el problema de mínimos cuadrados sin restricciones, ¿sí? Así que no están... Es derivar igualar a cero y a ver si encontramos a alguien, ¿sí? Ahora, ¿por qué eso es suficiente? Ya volviendo a las clases, a las primeras clases, el problema es súper convexo, ¿sí? Porque, bueno, de verdad acá, este problema es equivalente a hacerlo con el cuadrado, ¿sí? No sé si se dan cuenta. Como que esto lo puedo resolver, minimizar a x menos b al cuadrado, ¿sí? ¿Todos saben por qué se hace eso? De poner la norma al cuadrado normalmente en estos problemas. ¿Qué pasa con la norma? O sea, ¿qué problemas tiene, por ejemplo? ¿Alguien se la juega? ¿Qué cosa? ¿Por Que es qué? la raíz de un producto interno Eh, general. y eso como que tiene harta implicancias, como en suavidad, ¿sí? Como que las normas, por ejemplo, no son derivables en cero, entonces como que pierdo harta regularidad de la función. Entonces lo que uno hace usualmente en vez de como el cuadrado de una función creciente, eh, o sea, para los positivos, uno resuelve el problema de minimizar la norma al cuadrado, ¿sí? Porque son mucho más derivables y más suaves y más regular y todo bonito, ¿sí? Pero sigue siendo un problema convexo, así que no hay problemas con eso. Ya, entonces busquemos los puntos críticos de esta cuestión, ¿sí? Entonces si uno deriva, ¿sí? O sea, f de x lo quise escribir todo con producto interno para que quedara más bonito. Y uno puede escribirlo así, ¿sí? Como este al cuadrado menos 2 veces este por este, más este al cuadrado, ¿sí? Es la misma idea. Y uno la puede escribir así, ¿sí? X traspuesto A traspuesto a X menos 2 X traspuesto A traspuesto B más B traspuesto B. O sea, lo hice así porque quería que quedara de esta forma, ¿sí? Como estas dos funciones. Es decir, acá está la función G que habíamos hablado. Y acá aparece de cierta forma la función H porque estoy haciendo un producto interno con el X, ¿sí? De B traspuesto A, X, ¿sí? Así que usando la regla anterior de cálculo que puse de gradiente, uno diga que el gradiente de esta función va a ser esto, ¿sí? Ahora, la matriz A traspuesto A, estamos todos de acuerdo que es simétrica, ¿sí? Porque si uno le hace el traspuesto, como que se dan vueltas y le pone traspuesto y queda todo bonito, ¿sí? Entonces la derivada en este caso va a ser 2 veces A traspuesto AX, y en este caso la derivada de esto porque yo le estoy haciendo un producto interno entre A traspuesto B y X, ¿sí? Entonces la derivada va a ser 2 veces A traspuesto B, menos. Y bueno, si uno podemos ver que se puede factorizar por 2 veces A traspuesto y queda esto, ¿ya? Entonces nos gustaría buscar un punto crítico que satisfaga esta cuestión, que la derivada en ese punto sea 0, ¿ya?
Ahora, no sé si alguien lo recuerda, pero ¿qué cosas cumplen las matrices que son de rango completo? No sé, en lineal se ve súper poco, como que igual entiendo que no se acuerden o no lo hayan visto, ¿sí? Pero una cosa muy importante Que que las es... columnas son LI, ¿no? ¿Qué cosa? Que Que sus columnas son LI. sí, las columnas son LI, bueno, depende, a ver, sí, o Es sea, que si es rango N, supongo que deberían sí, ser las columnas LI. hay n columnas LI, exactamente, sí. ¿Y qué pasa ahí si yo considero, por ejemplo, ahora porque obviamente la matriz A no la puedo invertir, pues, porque es muy no cuadrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo considero ahora la matriz A transpuesto A? Es una matriz cuadrada, ¿sí? Porque ahí me sería de n por n, ¿sí? Y hay una cosa importante que viene también del hecho de que las columnas sean LI, es que la matriz A transpuesto A es invertible. Ya no sé si eso lo sabían, ¿sí? Y si no, bueno, no es necesario que lo sepan. O sea, si le salen cosas con rango, o sea, por lo menos yo encuentro que cuando salen cosas con rango es como la propiedad que más van a usar en su vida, ¿sí? Que A transpuesto A es invertible, ¿sí? Y con eso pueden conseguir una cuestión que se llama la pseudo inversa, es bien choro, pero no es necesario que se ocupen de eso. Pero sí, pues, entonces como, es decir, el punto crítico satisface esta cuestión, ¿sí? Si uno pone igual a 0 esto, uno puede despejar y llega a esto. Y lo que les dije, si la matriz A tiene rango n, entonces la matriz A transpuesto A es invertible, ¿ya? Entonces como es invertible, puedo llegar a invertir. Entonces, el punto que yo llego es A transpuesto A, la menos 1, A transpuesto B, y además, como es un punto crítico de un problema convexo, que es convexo y además decían coerciva o coercitiva, no me acuerdo cuál es. Es coerciva porque, bueno, es una norma y se da infinito si las cuestiones se dan infinito, porque uno puede acotar ahí por las normas de las matrices. Y obviamente es convexa. Así que entonces X barra va a ser el mínimo global. Y esta va a ser la solución del problema de mínimos cuadrados, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, pues ponerlo en MATLAB para resolver un problema de mínimos cuadrados, que se ocupa mucho, de verdad, aunque no lo crean, tienen esta formulita al tiro, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son como los problemas y pensando más a futuro de estas cosas? Es que muchas veces A transpuesto A puede ser una matriz gigante, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una matriz de, no sé, 3 por 2000. Y cuando usted invierte una matriz tan grande, queda la cagada. Entonces, por eso se estudia este problema, ¿sí? No es como llegar a invertir y chao, ¿sí? Ya. Entonces, esa solución la vamos a guardar, la vamos a ocupar como al final del problema. Así que guárdenla ahí, anótenla, no sé, en su cabeza. Ya. Entonces ahora Cheichev propuso un problema que es bien parecido, que es como es un problema mínimo como el equivalente, o sea, no equivalente al problema mínimos cuadrados, pero ahora en vez de minimizar una norma al cuadrado, quiero minimizar una norma infinito. ¿Ya? Que obviamente la norma infinito tiene hartos problemas, o sea, la norma infinito es como muy no suave, cosas así. ¿Sí? Es como porque es un valor absoluto, entonces un máximo. A lo más es semicontinuo inferior, como que pueden sacar cosas así, o convexa, pero nada más. Entonces, este problema es mucho más complicado que el problema de mínimos cuadrados y por eso Cheichev estudió harto esta cuestión. ¿Sí? Entonces, nos dicen probar que el problema dual de este problema es esta cuestión, ¿sí? Que se parece harto al PL, porque tiene un B traspuesto mu, pero con unas restricciones bien raras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? Es que el problema P infinito a priori no es un problema con restricciones, pues entonces como difícil hacer aparecer el dual, ¿sí? Porque no tengo restricciones, entonces a priori no tengo variables duales, ¿sí? Porque acuérdense que las variables duales aparecen a través de las restricciones, ¿sí? Entonces, la forma de hacerlo es hacer como un cambio de variable, es decir, yo digo que I va a ser igual a AX menos B, y esa cuestión la pongo en la restricción, o sea, I igual a X menos B es la restricción, ¿sí? Y ahora tengo variables X en Rn y Y en Rn, ¿ya? Entonces ahora pasé el problema a un problema con restricciones, ¿sí? ¿Se entendió este paso? ¿Y por qué era importante para sacar el dual? Sí, yo no lo entendí bien. Ya, primero lo importante es que para sacar duales siempre necesitáis tener restricciones, ¿sí? Porque si no hay restricciones, las restricciones, o sea, las variables duales aparecen de alguna forma como los multiplicadores que acompañan las restricciones en el lagrangiano. Entonces,
si no tengo a priori restricciones, si yo le saco el dual a un problema sin restricciones, no llego a nada, porque no hay variables, ¿sí? Entonces, hay que agregar alguna restricción de alguna forma, ¿sí? Y la forma usual de agregar restricciones cuando tengo como funciones de algo, es decir, que ese algo sea igual a una variable, y esa variable y ese algo los paso a una restricción. Es decir, yo tomo, digamos que entonces i va a ser igual a x menos b, y ahora mi restricción va a ser que i sea igual a x menos b, con i y x variables, ¿sí? Entonces le agrego dimensiones al problema, pero también le agrego restricciones, ¿sí? ¿Se cachó un poquito más? O sea, de hecho, si ustedes reemplazan esto acá, van a llegar al mismo problema, porque i igual a x menos b, lo reemplazo acá y estoy listo. ¿Sí? Es el mismo problema. ¿Sí? ¿Se cachó? ¿No? ¿Sí? Sí, Sí, ya, bacán. Bacán. Ya, entonces, teniendo este problema, hay que sacar la función dual. Y la función dual, ay. O sea, primero calcular el lagrangiano, ¿sí? Obviamente. El lagrangiano en este caso va a ser esto. Sí, desarrollé acá, lo que hice fue separar las variables con i, las partes con x, y después separamos con las que no dependen ni de x ni de y. Y fíjense que acá ya aparece algo bonito, o sea, ya me aparece el menos b traspuesto mu, así que como que ya vamos por buen camino, ¿ya? Ahora hay que ver cuándo me van a aparecer estas restricciones, ¿sí? Que uno espera que la función dual valga menos infinito cuando no pase esto, ¿sí? Acuérdense que así salían, ¿ya? Entonces, revisemos. Ahí. La función dual, ¿sí? Va a ser el ínfimo sobre i en Rn, x en Rn, de toda esta cuestión. Y lo que uno hace usualmente cuando tengo como problemas que los puedo separar, tal como lo hicimos en la P2, pero acá se ve se ve como mucho mejor, ¿sí? Es separar esos ínfimos. O sea, yo infimizo con respecto a y, infimizo con respecto a x, y dejo las que ya no dependen ni de x ni de y afuera. ¿Ya? Entonces, acá ya me aparece como la función objetivo del dual. ¿Sí? Uno espera que estas cuestiones valgan cero. ¿Ya? En los casos que ellos ponen acá, que son estos dos. ¿Ya? Entonces, calculemos cada ínfimo por separado. ¿Ya? Yo creo, por lo menos, que el ínfimo más fácil de sacar acá es este primero, ¿sí? Con respecto a aquí. Y se hace muy parecido a como lo hicieron en el PL. ¿Ya? Hagámoslo. ¿Ya? Entonces, notemos que el típico argumento que le mostré, que si esta cuestión, mu traspuesto a, es distinto de cero, ¿sí? Podemos tomar un x en Rn tal que la cuestión, Rn, no n, tal que mu traspuesto a x sea menor a cero, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Cabrón. ¿Que existe alguien que haga esto si esto es distinto de cero? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya. Creo que igual tiene que ver también con el... A ver, con el... Ah, no, nada, nada, nada. Entonces, la idea es que si uno toma un xt, por así decirlo, x sub t, que sea t por x, o lambda, para no ocupar lambda, que ya está muy ocupado, con t mayor a 0, uno puede decir que mu traspuesto a xt va a ser esto, t mu traspuesto a x, es menor a 0, y si uno hace tender t infinito, esta cuestión se va a menos infinito. Así que en el caso que mu traspuesto a sea distinto de 0, este ínfimo es menos infinito, ¿sí? Igual al argumento que hicimos antes, ¿sí? El típico argumento de, ya, si esto no es 0, entonces queda la cagada. Ya, eso lo van a ocupar muchísimo cuando saquen problemas duales, ¿ya? Entonces tenemos esto, vamos a tener que este ínfimo va a ser 0 si mu traspuesto a es igual a 0, y menos infinito si mu traspuesto a es distinto de 0. Entonces, lo importante es que acá podemos ver que aparece la primera restricción del dual, pues, de las que habíamos hablado. O sea, vamos a ver que si esta cuestión es distinto de 0, todas estas, como acá tengo cualquier cosa más menos infinito más cualquier cosa es menos infinito, entonces cuando mu traspuesto a sea distinto de 0, la función dual va a ser menos infinito, así que no me va a interesar maximizar la función dual ahí. Y es lo que se ve acá, ¿sí? Bueno, a traspuesto mu traspuesto a, la misma cuestión. ¿Ya? Eso es lo importante, así van apareciendo las restricciones. Así que ahora la idea es suponer que esta va a aparecer ahora cuando saquemos el ínfimo sobre i, ¿ya? Sobre la cuestión con... Una, Dime. una pregunta. Dijiste que como que podría existir un X en Rn y dijiste como ya, este X es del estilo como
que depende de t, y es t de x. ¿Eso, Sí. ¿Esa es como la idea? Sí, o sea, ¿Sí? yo primero encontré un X que me lo hacía negativo y después la cosa es que si lo pondero por algo y esa ponderación la hago tender a infinito, hace que se vaya menos infinito. ¿Sí? Ya, ¿Se ok, cacha? gracias. Ese es un argumento, y muy importante, cabrón. Este es un argumento, pero clásico para sacar duales. De hecho, les recomiendo mucho hacer los ejercicios del Void porque sacan muchos duales y hacen estos argumentos muchas veces. Y en general siento que es como el problema como más asible de lo que han visto hasta ahora. ¿Ya? Ya, entonces ahora saquemos este ínfimo, ¿sí? Y obviamente, ¿qué nos está diciendo la restricción? La restricción nos está diciendo que nos separemos en el caso que la norma 1 de mu sea menor o igual a 1 y en el caso que la norma de mu sea mayor a 1. Y me está diciendo más o menos que si la norma de mu es mayor a 1, ese ínfimo, la función dual va a valer menos infinito, y si es menor o igual a 1, la función dual va a valer 0. ¿Sí? Así que el objetivo es probar eso. ¿Ya? Eso es muy importante, cabros. Si les dan el dual, le están hinteando cuáles son los casos que tienen que revisar. ¿Ya? Eso quiero que les quede súper claro. Entonces, separémonos en casos. Veamos qué pasa con el caso mu menor o igual a 1. Y acá igual se vienen unos trucazos, pero espero que se entiendan por lo menos. ¿Ya? Entonces, la idea es que en este caso yo tengo algo como norma infinito menos mu traspuesto i, y me gustaría ver como qué signo tiene esta cuestión si la norma de mu es menor o igual a 1, ¿sí? Como que al final uno espera que esto sea como como positivo, porque yo estoy multiplicando ahí por algo que como que no lo va a hacer crecer más que 1, y le estoy restando, o sea, le estoy sumando su número infinito, así que espero como que la cuestión siga siendo positiva, ¿sí? Esa es como la intuición detrás de esto. Entonces, si uno ve este producto interno, bueno, que el producto interno es la suma de las variables, y acá uno hace el típico truco de acotar pasando el valor absoluto adentro, ¿sí? Y acá fíjense que yo puedo acotar por la norma infinito de i, ¿sí? Porque yo lo que puedo hacer es separar los valores absolutos y tomar el más grande sobre lo i, esa es la norma infinito, así que me tira la norma infinito para acá y me queda esta suma de los mu sub i. Y ahora, ¿para qué hice esa cuestión? O sea, ¿cómo se me hubiera ocurrido eso? Es porque yo quiero hacer en algún momento aparecer la norma 1 de mu, ¿sí? Y acá aparece, ¿sí? La suma de los valores absolutos. Entonces, esta suma va a ser, no, esta suma va a ser la norma mu 1 y me queda esta multiplicación, ¿sí? Y ahora, como la norma mu 1 era menor o igual a 1, me queda que este producto interno va a ser menor o igual a la norma infinito, que era como lo que yo les decía, ¿sí? Si yo multiplico i por algo que tiene norma chica, o sea, menor a 1, no espero que crezca la cuestión, como norma, ¿sí? Esa es como un poco la idea, ¿ya? Ya. Entonces, teniendo eso, en particular vamos a tener que menos mu traspuesto i, o sea, sin el valor absoluto, va a ser menor o igual, mayor o igual a menos norma infinito. Así que vamos a tener que esta cuestión va a ser siempre mayor o igual a 0. Es decir, este ínfimo va a ser siempre mayor o igual a 0 cuando yo tengo un mu con norma 1 menor o igual a 1. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cabrón? Este paso. Sí, o sea, lo importante es que se den cuenta que uno cuando saca estos ínfimos, a uno le gustaría mucho encontrar cotas, ¿sí? Y especialmente la cota por 0, que es como la que más me va a ocupar, porque ya que me digan que el problema dual tiene solamente este término, me está más o menos diciendo que estas cuestiones van a ser 0 cuando pasen las cosas de las restricciones, ¿ya? Ahora, si tuviera más términos como los i, o sea, no puede tener los i, pero como cosas, ahí uno empieza a pensar cómo calcular los ínfimos, ¿ya? Muchas veces esos ínfimos se calculan derivando igualando a 0, ¿no? Así como un problema, ¿no? Ya, entonces vamos a tener que esto va a ser mayor o igual a 0 para cualquier i en Rm. Entonces, ¿cuál es el i que puedo tomar que me alcanza el ínfimo? ¿Alguien se la juega? ¿Cabros? ¿Alguien? 0. 0, ¿no? Si tomo i igual 0, entonces vamos a tener que el ínfimo, en este caso, tiene que ser mayor o igual a alguien evaluado en él, o sea, 0, pero también es mayor o igual a 0. Así que ese ínfimo tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, llegamos a lo que queríamos. O sea, en el caso que la norma mu 1 sea menor o igual a 1, la función dual vale 0. O sea, el ínfimo sobre i vale 0. Entonces ahora queda revisar el otro caso. Y la idea es obviamente ver que en el otro caso puedo encontrar a alguien o puedo hacer algo que me haga que el ínfimo sea menos infinito, ¿sí?
Y ahora, el que encuentran es medio complicado, así que no se compliquen si no se les hubiera ocurrido. Sí, pero se ocupa hartas veces trucos así que igual les recomiendo como cachar por qué eligieron ese, ¿ya? Entonces, bueno, acá se los dije. El problema dual nos propone, nos da... Escribí esto como a las 2 de la mañana. Nos da la idea de que el otro caso, con norma mu mayor a 1, el ínfimo va a ser menos infinito, ¿ya? Entonces, el i que ellos toman es bien complicado. O sea, es t norma mu infinito por signo de mu i. Ahora, todos saben que es la función signo, ¿no? La función signo es la función que si es positivo me da 1, si es negativo me da menos 1, y si es 0 me da 0. ¿Ya? ¿Cuál es el brillo de la función signo? Que si yo multiplico signo de x por x, me da valor absoluto de x. Entonces así puedo hacer aparecer como la norma 1, por ejemplo, que es lo que yo quiero agotar. Entonces si tomamos este i, vamos a tener esto, o sea, norma infinito de i menos un traspuesto i va a ser esto, ¿sí? Porque la norma infinito de esta va a ser, bueno, esto vale 1 en valor absoluto, porque siempre es 1, o sea, vale 1 en el mejor de los casos. Porque si mu es 0, vale 0, pero bueno. O sea, de hecho, hay una mejor cota, pero vamos a ocupar la cota como en el mejor de los casos, ¿sí? Porque estamos acotando por arriba. Entonces la norma infinita, esta cuestión va a ser t mu norma infinito, ¿sí? Y al hacer el producto interno, bueno, estas son constantes, así que me las bota y me queda suma de i igual a 1 hasta n de mu i, signo de mu i. Y ahora aparece lo que yo les dije, pues, como cuando yo multiplico algo por su signo, me da valor absoluto. Entonces ahí puedo hacer aparecer la norma 1, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije acá, les spoileé, acá aparece la norma, o sea, la suma de los valores absolutos, y me aparece la norma 1 acá. Y si yo, ¿cómo se llama esto? Si yo asocio, llego a esto. O sea, t norma mu infinito por 1 menos norma mu 1. ¿Sí? Y como tenemos que la norma mu 1 es mayor a 1, esto es menor a 0. ¿Sí? Y acá nos enfrentamos a un caso igual al caso, no sé, pues cuando era mu traspuesto a distinto de 0. ¿Sí? Encontré a alguien que esta cuestión me la hace negativa y está multiplicada por un ponderador. Así que ese ponderador lo puedo hacer tender a infinito. ¿Sí? Si t tiende a infinito, entonces esto se irá a menos infinito. Entonces esto se irá a menos infinito. ¿Sí? Entonces en este caso, si yo hago tender t a infinito, tengo que el ínfimo va a ser menos infinito, que era lo que queríamos. ¿Ya? ¿Se cachó, cabrón, cómo funcionó esto? La variable que ocupamos. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo tengo una duda, yo no caché por qué... Ah, no, olvídalo, ya caché. ¿Sí? Nada, Ya. Okay. gracias. Ya, entonces vamos a tener esto, que el ínfimo de esta cuestión va a ser 0 si norma mu 1 es menor o igual a 1 y menos infinito si la norma mu 1 es mayor a 1. Entonces bueno, si reemplazamos eso en lo que teníamos, vamos a tener que la función dual va a ser menos b traspuesto mu, si pasa esto, y menos infinito si pasa esto. Así que obviamente el problema dual lo voy a maximizar solamente sobre este conjunto, lo que pasa estas dos cosas, y tenemos el problema dual. ¿Ya? Oh my God. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Entonces tenemos el problema dual, que era lo que queríamos llegar. ¿Ya? Yo creo que este es como el mejor ejemplo de cómo sacar problemas duales. O sea, este es como el que más tienen que entender cómo salen las cosas, como esos típicos truquitos, porque lo van a ocupar harto. ¿Ya? Ya, entonces la P3, bueno, es bien fome. Nos dicen XLS de least squared, el argmin, o sea, la solución de P2, y XCH de Chebyshev, el argmin de P infinito, y nos hacen demostrar esta cota. Así que hay una relación entre las soluciones del problema de Chebyshev y el problema de mínimos cuadrados, sí, el norma infinito. Sí, y nos dicen que ocupemos esta cota bien chanta. ¿Ya? Y es bien directo, sí, porque yo tengo que, como el x de mínimos cuadrados, o sea, la solución de P2 es mínimo, entonces va a cumplir esto, así que va a ser el más chico en norma 2, con cualquiera, en particular con el x solución del problema P infinito, y acá ocupo esta cota, así que la norma 2, ¿sí? Es menor o igual a raíz de m, norma infinito,
Así que acá aparece. Y estamos casi, porque yo quiero hacer aparecer la norma infinito, no la norma 2. Pero fíjense que la norma 2 es mayor o igual a la norma infinito. ¿Sí? Por la otra desigualdad. Así que ahí nos llegamos directo a esta cuestión. ¿Sí? Esto es más que nada como para mostrar que estas dos soluciones sirven como de cota. ¿Sí? Como que si yo quiero... ya habíamos hablado que el problema que era como más difícil de resolver era el de P infinito. Pero si yo tengo la solución del problema de mínimos cuadrados, tengo por lo menos una cota, o sea, tengo una aproximación de la solución del problema con P infinito con la solución del problema de mínimos cuadrados que era más resolvible. ¿Ya? Y que escala con la dimensión de la matriz, que es M. ¿Ya? Pero eso es lo importante. Ya, y la otra cosa es, vamos a ocupar el dual, ¿sí? Entonces lo que nos dicen es que, bueno, denote por RLS esta cuestión, asumiendo que es distinto de cero, ¿sí? Como que no hay que la solución de mínimos cuadrados no era obvia, no era un punto que satisface AX igual B. Y nos hacen definir estas dos cositas, mu1 y mu2, y nos hacen mostrar que estas cosas son cotas inferiores del valor del primal, ¿sí? Entonces, y después nos preguntan cuál de los dos es mejor cota inferior. Y obviamente acá, si se dan cuenta, bueno, esta es como la función objetivo del dual aplicada a los mu, y este es el valor del primal. Así que la cota obviamente va a salir de dualidad débil, ¿sí? Entonces, por dualidad débil, tenemos que el valor del dual va a ser menor o igual al valor del primal, y el valor del primal es esto, ¿sí? Entonces vamos a tener que el valor del dual es menor o igual a esto. Pero más en particular todavía, como el valor del dual es el máximo, sobre todo los factibles del problema dual, vamos a tener que la función dual, evaluada en un mu factible para el problema dual, va a ser menor o igual a esta cosa, ¿ya? Al valor primal. Entonces, para probar que estas son cotas inferiores de esto, basta probar que mu1 y mu2 son factibles en el dual. ¿Sí? ¿Se cachó eso, cabrón? Este es como el argumento importante de para qué sirve dualidad, ¿ya? Así que si no se entiende, díganlo al tiro para volver a repasarlo, ¿sí? ¿Queréis Sí, repetir? Sí, por favor. Ya, pero ¿todos entendieron hasta acá que el valor del dual menor o igual al valor del primal? ¿Eso se cachó? Sí, ¿Sí? no caché eso. Ya. Sí. Eso es más que nada por dualidad débil. O sea, si ustedes ven Ah, ya. el problema dual es una cota inferior del problema primal. ¿Sí? Eso se va a tener siempre. ¿Sí? La cosa que no se tiene siempre es la igualdad. Pues la desigualdad la pueden ocupar para cualquier problema. ¿Sí? A veces no apañan porque muchas cosas son menos infinito, más infinito, así que no es muy interesante. Gracias. Yo tengo una duda. Dime. Es que se supone que cuando tú tienes el dual, en tu dual está B traspuesto y luego está mu. Entonces, ¿por qué? Ah, sí, es lo mismo, o sea, porque es un producto interno, ya. entonces se cambian, ¿sí? Ok, Pero gracias. sí, de repente me confunde, lo escribo al revés, pero sí, es la misma cuestión. Sí, de repente uno lo hace como para que uno ocupa B traspuesto mu como para que se parezca a los PL, que lo escriben como C traspuesto X, entonces como para hacer esa relación. Pero sí, eso es un producto interno, así que se puede intercambiar. Ya, entonces vamos a tener esta cota de valor dual menor o igual a valor primal, que este es el valor del primal, porque XCH era la solución del problema P infinito, ¿sí? Entonces, como tengo esta cota de valor dual, y el valor del dual es un máximo sobre todos los elementos factibles del dual, o sea, la función evaluada en los elementos factibles del dual, yo esta cota la puedo también decir que se tiene para cualquier elemento factible del dual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que menos mu traspuesto B va a ser menor o igual a valor dual para cualquier mu factible del dual, ¿sí? Porque valor dual es el máximo, ¿ya? Entonces vamos a tener esto, que la función objetiva del dual va a ser menor o igual al valor del primal para cualquier mu, pero que sea factible, ¿sí? Es decir, que mu traspuesto A sea 0 y la norma de mu sea menor o igual a 1, en norma 1. ¿Sí? ¿Se cachó eso ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Si no, para seguir, si estamos casi terminando la clase. Ya, bueno. Ya, entonces lo único que necesitamos para probar que son cotas inferiores, entonces basta probar que mu1 y mu2 son factibles en el dual, ¿sí? Es decir, que satisfagan que tienen norma 1 menor o igual a 1 y que
mu traspuesto mu1 y mu2 traspuesto a sea 0, ¿ya? Ahora, claramente estos tienen norma 1, ¿sí? Porque están normalizados, ¿sí? Están divididos por su norma. Así que los dos tienen norma 1, entonces con eso perfecto. Y nos bastaría probar que pasa esto, o sea que mu traspuesto a es 0, ¿sí? Y para esto notemos qué pasa esto. RLS era esta cuestión, B menos AXLS, ¿sí? Entonces, si uno le aplica a traspuesto, queda esto, A traspuesto B menos A traspuesto A XLS. Pero ¿se acuerdan en la primera parte de la pregunta, en la parte A, habíamos calculado cuánto valía XLS? Y era esto, A traspuesto A la menos 1, A traspuesto B. Entonces, si yo lo multiplico por A traspuesto A, me da A traspuesto B menos la identidad por A traspuesto B, y eso es 0, ¿sí? Así que eso nos dice que mu i traspuesto a es 0, ¿sí? Porque, bueno, mu i era RLS normalizado. Así que esa división da lo mismo, ¿ya? Entonces, mu1 y mu2 son ambos factibles en el dual, ¿sí? Entonces, entonces como son ambos factibles, van a ser cotas inferiores, ¿sí? Es decir, van a satisfacer esta cuestión. Entonces, como tenemos que ya son factibles, nos queda la última parte, con eso terminamos la clase hoy día, que nos preguntan cuál de los dos es mejor cota inferior, y para eso basta evaluarlos y ver cuál es más grande, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si lo evaluamos, o sea, menos b traspuesto, por ejemplo, mu1 es esto, pero fíjense que, acá era un traspuesto entero, perdón. ¿O no? Sí, acá era un traspuesto al paréntesis, ¿sí? No al b traspuesto acá, ¿ya? Pero fíjense que como A traspuesto RLS era 0, yo puedo completar acá con AXLS. ¿Por qué? Porque si yo le tomo traspuesto a esto, me queda B traspuesto RLS, que eso ya está acá, menos XLS traspuesto A traspuesto RLS. Y A traspuesto RLS era 0. ¿Sí? Acá está. Así que acá solamente sumé 0. ¿Y para qué hice eso? Era porque acá hice aparecer RLS, hice aparecer B menos AXLS. B menos AXLS. Sí, eso. Traspuesto. Entonces, cuando yo haga RLS traspuesto RLS, eso va a ser la norma 2, bueno, no le puse el 2 acá abajo, al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, análogamente, como mu2 es menos mu1, vamos a tener esto. Así que menos B traspuesto mu2 es menos RLS cuadrado en norma 2 dividido en su norma 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante de esto? ¿Cuál va a ser más grande? Obviamente este. ¿Sí? Porque es positivo. ¿Sí? Este es negativo. Entonces vamos a tener que menos B traspuesto mu2 va a ser menor o igual a menos B traspuesto mu1. Y por ende, menos B traspuesto mu1 es una mejor cota para aproximar el problema de Chebyshev. ¿Ya? Por eso. Entonces, acá vimos como una utilidad del dual, o sea, encontrando una solución, o sea, ni siquiera una solución de dual, un elemento factible del dual, pude acotar el problema de Chebyshev por una cota que es diferente a la que encontramos antes, que a veces puede ser hasta mejor a la que encontramos antes. ¿Ya? Eso podría haberlo comparado, pero no lo hice. Pero eso. ¿Sí? Oye, Rola, disculpa, en la Dime. igualdad del BT con el mu1, ¿dónde se te fue el menos? El BT. Ahí mismo. Uy, a ver. Puede ser que me haya mandado un golazo. A ver, deja ver qué forma tenía. Dame un segundito. Que creo que Ya. RLS tenía. Sí. Sí, creo que me comí la desigualdad. Uy, qué feo. Sí, parece que era al revés. Ay, qué fome. Sí, era al revés. La Como mejor que cota con era. el mu1 te da negativo y con el mu2 te da positivo. Eso, exacto. Sí, creo. A ver, déjame. Es que mu1. No, es que nunca hubo un menos. Mu1 ya tenía un menos. Sí. Y la función objetivo era menos b traspuesto mu1. Entonces, el menos con el menos del mu1 se Sí, va. no, Así te que da acá positivo. no hay un menos. Eso. Ya. Sí, vale por la aclaración. Ya. Eso cabros. No sé si quedaron con dudas. Les voy a subir el auxiliar a YouTube para que lo puedan ver después. Pero eso. ¿Alguien tiene dudas de algo? Si no, va a cerrar esto. Si podríais repetir el nombre del libro El Void. o cómo se escribe. Se lo voy a escribir en el chat. Bueno, ¿y Void, vos el creéis que libro. apaña para el siguiente, o Sí, sea, para el control 1? no, ¿Para lo que viene? para el control 1 no es muy útil porque el Void no ve cosas
O sea, igual de repente pueden encontrar cosas como convexidad, cosas así, como para buscar definiciones, son bien simples, pero no tiene cosas de, no sé, de KKT, o KKT lo ve súper poco,